Bienvenidos todos, mi nombre es César Sesquiara, soy estudiante universitario de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú. Y esto es Camino Contextual, un podcast que busca, a través de la divulgación, generar mayor interés en la psicología clínica. De la mano de otros profesionales hablaremos desde el único enfoque válido y confiable que existe en esta profesión, es decir, desde un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro trayendo el episodio 14 de esta aventura llamada Camino Contextual, donde junto a mi invitado estaremos hablando sobre ¿para qué ser conductista hoy en día? En esta ocasión me es muy grato viajar virtualmente a Colombia para hablar con Andrés David Gutiérrez. Él es analista del comportamiento, con especialización y maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Actualmente es miembro del Comité Nacional de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de la Conducta y Terapia Cognitivo-Conductual, ALAMOC, Colombia. Asimismo, es profesor del programa de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la Rectoría de Bogotá, donde también es cofundador del Semillero de Análisis Científico de la Conducta e Investigación, Acción por sus siglas, el cual también le ha permitido posicionar el análisis del comportamiento a través de distintos eventos e investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo, bajo el paradigma del conductismo radical y la síntesis experimental del comportamiento. Paralelo a todo esto, a esta vida académica que lleva, es escritor de cuentos, divulga contenido educativo en el canal de YouTube Ratrolombia y también mediante la plataforma TikTok con el perfil Soy Ratrol, donde ha podido acercar el análisis del comportamiento a estudiantes y curiosos. Gracias a ello ha podido construir distintas redes académicas y trabajado en diferentes proyectos educativos de divulgación e investigación. Dicho esto, pues bienvenido Andrés David a lo que es Camino Contextual. Gracias, un placer estar aquí contigo y bueno, y con tus seguidores. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío, realmente eres un gran referente, realmente debo admitirlo. Un punto aparte, antes de comenzar con toda la entrevista y Muchas aparte de la gracias. presentación, te vengo siguiendo desde pandemia. Ok, desde mis Así que, inicios, sí. Ok, así es. perfecto, gracias por eso. Qué Sí, bonito no, eso. Muchas no, gracias. sí, a la par que yo trabajaba desde casa, en esa época ya estaba un poco interesándome en la psicología y contenidos como los tuyos pues me fueron acercando y direccionando al tipo de psicología que pues es la que busco practicar, ¿no? Entonces eso de verdad para mí es muy bonito poder tenerte aquí con No, nosotros. me honra muchísimo haber podido lograr ese efecto, me parece maravilloso. Gracias por eso, de verdad. Genial, Andrés David. Pero bueno, comencemos este camino. Con ello, pues te hago la primera pregunta, que es la que mayormente con la que iniciamos con los demás invitados. ¿Cómo fue el camino de Andrés David a la psicología? ¿Cómo te acercaste a esta carrera? Bueno, eso fue interesante, digamos que como todo joven que termina su secundaria o bachillerato, pues estaba muy confundido. Originalmente quería ser ingeniero de sistemas, luego comunicador social. Bueno, ingeniero de sistemas no, porque no es que sea malo con las matemáticas, pero no soy un amante de la matemática, pues, así que no, no fue por ese lado. Entonces, comunicación social. Estaba entre comunicación social y psicología, pero me incliné más por la psicología porque me parecía muy interesante. De hecho, te voy a comentar la respuesta que le di a la persona que me hizo la entrevista de admisión en la universidad. Me dijo, ¿por qué psicología? Entonces le digo, mire, yo estaba viendo la semana pasada un documental sobre leones en Discovery Channel. Y me parece muy curioso que le hacen el seguimiento desde que el león era bebé hasta que se Ah, murió, claro. ¿no? Todo el seguimiento, el comportamiento de toda su vida. Y le dije a la persona, me parece muy interesante haber hecho ese seguimiento, todo ese comportamiento durante toda la vida y que ese documental me permitiera generalizar el comportamiento de todos los leones. Wow. No obstante, siento que con un ser humano no se puede hacer eso, que si yo le hago un seguimiento a un bebé hasta que se muera, yo no le puedo generalizar su conducta a todos los seres humanos. Y quiero saber por qué se da esa diferencia.
por eso quiero estudiar psicología. Esa fue mi respuesta en la respuesta de Ah, admisión. wow. Apenas yo le contesté eso, el tipo dijo, ah, no, ya has metido. Y ahora lo entiendo, porque en este rol de profe que me ponen a hacer entrevistas de admisión, veo que la mayor parte de las respuestas son porque me gusta escuchar a la gente, porque me gusta dar consejos. Creo que al dar una respuesta así, yo creo que ya la persona dice, no, pues sí, sí, este va para psicología. Claro, ya cuando estudié psicología me di cuenta que gracias a los principios de aprendizaje y conducta podemos generalizar algunas cosas, pero me mantengo en algunas cosas de las diferencias individuales de esa respuesta. Oye, y tu respuesta, qué interesante, y ya solamente con imaginarme lo digo, no, ese chico ya tiene que sí o sí estudiar, lo tiene claro, ¿no? O sea, tú me dices eso, Sí. yo entrevisto y digo, muchacho, ahí está el salón, puedes empezar hoy día, una cosa así. Algo así pasó. Claro, y con lo otro, por el otro lado, se hace un contraste. Es muy común hoy en día, pues que incluso yo también lo he escuchado, el tema de por qué quieres ser psicólogo, ¿no? Me gusta escuchar a la persona, quiero ayudar, ¿no? Que es algo muy Sí. común y es totalmente válido y muy noble porque es parte de nuestra, digamos, parte de la vocación que tenemos, que es el querer ayudar. Ahora, durante la carrera vamos a aprender cómo, ¿no? Pero sí es muy común escuchar esto. Yo quizás por ahí mi camino fue distinto, claro, pero sí me gustaba mucho escuchar y eso me daba como que pie a decir, oye, puedo hacer algo más. Entonces, bueno, la carrera me va a permitir hacer algo más, encontrar ese algo más, ¿no? Entonces, es De muy, muy acuerdo. bonita la manera en cómo llegas a la psicología, de verdad. Me encanta. De acuerdo. Pero bueno, ahora sí un poco ya llegando a lo que es el tema de para qué ser conductista hoy en día. A alguien que pues bueno, valgan mis palabras, pues considero que maneja muy bien todo lo que es conducta, comportamiento y todo lo que es análisis. Te preguntaría, ¿por qué consideras que hoy en día debería uno ser conductista? Obviamente ligado a lo que es la carrera, ¿no? Bueno, primero quiero arrancar con algo y es... Mm, sería muy osado de mi parte decir que el análisis de la conducta es el enfoque más válido o el más sensato. No lo es. Es una perspectiva más dentro de la psicología. Digamos que la psicología sí siento que es una disciplina que se divide en dos. Una disciplina una parte que no es científica y otra parte que es científica, ¿sí? Que la parte que no sea científica no quiere decir que no sea válida, que sea basura, que sea una porquería. Eso es importante mencionar que no es así. Simplemente no es científica y no pretende serlo. Dentro de su naturaleza no está. Estoy hablando del psicoanálisis específicamente. ¿Sí? Pero su propósito, su naturaleza, su filosofía no pretende ser una ciencia. Y, ok, está bien, listo. No la comparto, no me gusta, pero listo. Sí, yo opto por la arista de la psicología que es científica, que dentro de la psicología científica también podemos encontrar la psicología cognitiva, y según la división 12 de la APA también estaría incluso la terapia sistémica allí, hablando de terapias, ¿no? Concretamente. Ujú. Eh, pero la psicología cognitiva claramente también está dentro de esa arista científica. Entonces, bueno, ¿por qué ser conductista hoy? Porque siento yo que en un mundo que ha estado tan polarizado por diferentes líneas políticas, ideologías, y vamos a ponerlo también en cuestiones psicológicas en términos de tanta etiqueta, yo siento que, etiqueta rótulos, no quiero decir. Siento que el análisis del comportamiento es una postura humilde, que le quita esa polarización, que le quita esa clasificación por categorías, por rótulos, por etiquetas a las personas. Y eso, en términos sociales, me parece que haría la armonía en términos de convivencia, sin clasificar a la gente en que es deprimido, narcisista, feliz, tímido, extrovertido. No, no, simplemente es conducta y ya es un organismo que se comporta. Dos, me parece que es un enfoque humilde en el sentido de que nos ve no como un ser especial en toda la naturaleza, como si fuera la visión creacionista, que a propósito por eso era que Skinner dijo en su última conferencia que la psicología cognitiva, el mentalismo sería como el creacionismo de la psicología. No, nosotros no somos tan especiales.
como pensaba yo que éramos respecto a los leones. No, somos otro animal más dentro de la naturaleza y ese estado de humildad siento que es importante para no creernos más que los demás por pensar diferente, por vestir diferente, por ser otro animal diferente dentro del planeta. Eso es importante. Y tres, porque siento que el análisis del comportamiento, al ser una disciplina que busca ser no solamente científica, sino también pragmática, o sea, no nos quedamos filosofando y teorizando, sino que sirve para algo, podemos aplicar mucho de las teorías, de las técnicas o las teorías para generar tecnología, para generar técnicas que ayuden a diseñar mejores ambientes, mejores contextos para el bienestar común. Creo que esa es la razón por la cual opté por el conductismo, por el análisis del comportamiento, pues sobre otras perspectivas. Yo desde la maestría en psicología del consumidor fui formado también con el enfoque cognitivo, o sea, yo también tengo claridad en eso. Pero elijo ser conductista o analista de la conducta es por estos tres puntos que te menciono. No, y está súper bien porque, o sea, dejamos muy claro con con tu respuesta, pues, el por qué, o sea, algunos nos dicen, no, no, son una secta, y creo que en alguna ocasión por ahí Sí, lo habrás dicho en en los sí. reels o en los contenidos que haces, ¿no? Y creo que más que secta simplemente es, de cierto modo, es lo que nos acerca como el tipo de psicólogo que deberíamos ser para lo que es esta ciencia, ¿no? Entonces, es muy real todo lo que dices en tus respuestas, pero aún así, Aunque déjame perdón que te dime, interrumpa dime. ahí. Esa fama de secta no es gratis. O sea, no es que salió pues que se les para, no sé, para desprestigiar a los conductistas, vamos a decir que son sectarios. No, es que hay unos conductistas, hay unos colegas y algunos divulgadores que sí se comportan como secta. O sea, ojo, cuidado, le criticamos a su autor favorito porque viene toda la funa. Y esa actitud, aunque su autor favorito sea científico, esa actitud no es científica, es una actitud dogmática típica de una secta. Entonces, sí, sectarios hay en el psicoanálisis, en la cognitiva, en el humanismo y por supuesto en el conductismo. Y desgraciadamente en redes sociales se refuerza mucho esa actitud dogmática sectaria que no es científica. Entonces, sí, desgraciadamente, hay que decirlo, esa fama de secta no es gratis. Hay unos colegas que nos hacen quedar muy mal. No, y no es algo de ahora tampoco, porque, o sea, desde que empezó, pues creo que igual, toda corriente, Sí. incluso fuera de la profesión misma de la psicología, van a ver sus sectas en distintas profesiones, de acuerdo a su enfoque, su mirada, No, perspectiva, lo que sea. Y se respeta en el sentido de que no es gratis, por algo lo dicen, porque sí, hay ciertos grupos que lo van a hacer, pero hay otros que, claro, vamos a tipo ser un poco, ir por el lado que es correcto, ¿no? Por así decirlo. Pero justo con esta parte que mencionaba, lo de la secta, lo digo porque yo aún como actual estudiante universitario me ha tocado escuchar que algunos compañeros e incluso algunos profesores, lo más curioso, mencionan que el conductismo llega a ignorar las emociones, que terminamos siendo muy fríos, mecanicistas, por no decir robots. Y no sé, frente a esto, ¿cómo podríamos explicar que un conductista trabaja, ahora que vemos que es una mirada humilde, vamos por el lado del sufrimiento? O sea, ¿cómo un conductista puede trabajar el sufrimiento o el dolor? ¿No? Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Digamos que arranquemos por esta afirmación de las personas. La he escuchado muchísimo, incluso en mis estudiantes. Después de ver todo un semestre de conductismo, les digo, ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Dicen, no me gusta porque es muy frío, muy mecanicista y no tiene sentimientos. Y yo, a ver, entonces aclaremos algo. Ningún enfoque de la psicología, ninguno es dueño de los constructos que estudia. O sea, no es que porque la psicología cognitiva se llama cognitiva, entonces es dueño de la cognición, o el conductismo porque llama conductismo es el dueño de la conducta. No, no, digamos que todas las perspectivas estudian la cognición, la conducta, la emoción, sí, todas esas cosas, todos los enfoques, incluyendo el conductismo. Lo que pasa es que el conductismo, o los conductismos más bien, no están de acuerdo con la forma en que se explican esos fenómenos desde los otros enfoques. Entonces, claro que se tienen en cuenta los sentimientos, claro que se tienen en cuenta las emociones,
pero bajo esta perspectiva, esas son conductas, son respuestas que deben ser explicadas de la misma forma que lo que llamamos conducta observable, pues. Las emociones son también interacción, son fruto de interacción. Los sentimientos se pueden, si lo vamos a clasificar así, es como la expresión verbal de esas reacciones, pues, automáticas que tenemos, o el descriptor verbal de esas reacciones. Entonces, ahora con tu pregunta del sufrimiento, no soy psicólogo clínico, pero siento que una forma de hacerlo es analizando justamente la conducta verbal de las personas. Creo que Cantor decía que o Hayes, ¿no? Dice que el sufrimiento puede verse o se mantiene en el tiempo es gracias a la conducta verbal. Entonces creo que la conducta verbal o el estudio de la conducta verbal, del lenguaje, tanto de los aportes del interconductismo, el conductismo radical, de diferentes aportes dentro de los conductismos, nos puede ayudar a entender esa parte del sufrimiento, ¿no? Reglas verbales, conducta verbal, ¿sí? Me parece que es importante estudiarlo desde allí. No, y esto que también mencionas es el lado de que las emociones sí pueden ser estudiadas desde el lado del conductismo, porque es algo que se observa también revisando pues lo que es acerca de esto, es algo que terminamos aprendiendo, ¿no? O sea, nuestra propia historia de aprendizaje nos indica cómo reaccionar frente a tal estímulo y ese estímulo, o sea, mejor dicho, esa reacción se termina transformando en una emoción que incluso nuestros padres o nuestro entorno nos dice, ah, tienes miedo y ya como reaccionaste de esta manera, ya asocias que eso es miedo, ¿no? Entonces, es algo que vamos a través de la historia de aprendizaje aprendiendo, valga la redundancia. Sí, pero lo que te digo, también el discurso, o sea, la respuesta verbal, porque a diferencia de los otros animales, esa cuestión de nosotros quedarnos repitiendo, o sea, una cosa es reaccionar de la forma clásica o respondiente, no sé, a una cucaracha, supongamos, a la cucaracha que vuela, es cierto, que todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela, listo, cucaracha vuela, estímulo condicional, la respuesta es el miedo, listo, ok. Pero, digamos, en los otros animales también pasa esa respuesta, pero creo que somos los únicos animales que nos quedamos ahí. Uy, es que cuando la cucaracha vuela, o sea, ese discurso que se repite una y otra vez, y que además, gracias al discurso de los otros, se va reforzando ese miedo, o sea, esa parte verbal creo que es el punto álgido que tenemos que tener en cuenta para entender eso que llamamos sentimientos y emociones y por ende, pues, el sufrimiento. Yo creo que también por eso es que el contextualismo funcional de Hayes, insisto, no soy clínico, pero se va mucho con las metáforas y mucho con la conducta verbal, por eso mismo, porque es a partir de lo verbal que se mantiene o se pueden modificar conductas de forma más fácil, en términos emocionales de sentimiento. Ujú. Bueno, sí, tienes mucha razón en eso. Y un poco de lo que también ahorita estabas diciendo de como docente que te ha tocado, bueno, que eres actualmente, que te ha tocado en el sentido de que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que tus estudiantes pues les gustaba sobre el tema del conductismo, qué les gustaba sobre la clase y lo que te decían? Acá esta pregunta va por ese lado un poco, ¿no? ¿Por qué crees que en ocasiones, o mejor dicho, cuál sería aquí el principal error que puede cometer un docente cuando enseña conductismo? Mm, bueno, en términos de lo que he visto en mis otros colegas, obviamente sin mencionar nombres, pero es que No, claro. he tenido que corregir esos errores. Siento yo que es el analista del comportamiento o el profesor que se muestra muy rígido ante sus propias reglas dentro del aula y que solamente se basa en el castigo para Mm, corregir en el control, por ejemplo, del aula, el control conductual del aula. Entonces, la persona que habla, así como en los Simpsons, ¿no? La persona que hable, hay tabla. Si se equivoca, tabla. Si no hace tal cosa, tabla. Si habla de mentalismos, tabla. Si habla de psicoanálisis, tabla. O sea, todo se castiga. Y esa no es la postura conductual real dentro de la educación. La educación conductual desde Skinner, ese reforzamiento constante desde la particularidad del estudiante.
Entonces, aquí, digamos, en la universidad donde trabajo actualmente, es muy curioso. Los profesores que más se quejan de que los conductistas somos unos manipuladores de personas son aquellos que cuando suena un celular, decomisan el celular en el siglo XXI. Decomisan el celular o castigan a la persona que está hablando. Los profesores que somos conductistas no hacemos castigo de ninguna de esas cosas. No, vamos simplemente con el reforzamiento. Entonces, una táctica que hacía antes, ahorita digamos ya el modelo no me lo permite, pero por ejemplo para el control de lectura. Entonces, vale, yo hacía el quiz. Si digamos, si no lo pasaban, pues no pasaba nada. O sea, no es significado, ese cero no era un significado en la nota, una nota de cero, no. Pero si lo pasaban, era puntos de más para el parcial. Entonces, a punta de reforzamiento sí se pudo mantener la conducta, por ejemplo, de lectura, por ejemplo, sin castigo. O sea, si lo pierdes, ok, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero si lo ganas, puedes pasar con puntos adicionales para el examen final, ese tipo de cosas. Entonces siento que uno de los errores es basarse netamente en el castigo y mostrarse muy rígidos. Pero una particularidad, y ahorita lo estamos hablando con mis semilleristas, es que el análisis de la conducta tiene una particularidad y es que es muy técnico, utiliza muchos tecnicismos, pero esa es la naturaleza del enfoque. Y por supuesto, en una cultura en donde todo, digamos, lo que suene a sentido común es lo que es bonito, es lo más hermoso, lo más entendible, un enfoque que rompe con el sentido común obviamente no es tan popular y no es tan bien recibido. Entonces, más que un error, es una naturaleza del enfoque que choca contra el sentido común y ese es tal vez una debilidad dentro del enfoque. Y mira, ahora que se comentas lo de los semilleristas, no sé cuántos sean los que estén actualmente en este grupo, Ujú. me imagino, porque también yo participé en un tiempo en un grupo de estudio, donde, por así decirlo, entre defendíamos y promovíamos todo lo que era el enfoque conductual contextual, ¿no? Entonces, era como sentirse en un lugar seguro entre aquellos que sí ven las cosas como, en este caso, un conductista lo puede hacer, o en este caso, alguien que maneja la evidencia científica, en el caso de la psicología, ¿no? Entonces, es como que ya no me siento raro en un entorno donde quizás sí, no solamente el profesor te castiga, sino también tus propios compañeros, porque oye, ¿por qué ves las cosas de esta manera? Si socialmente me he aprendido a que no son así, ¿no? Y claro, o sea, esos reforzadores, esos castigos, pues no solamente vienen en este caso del docente, sino también en ocasiones de los compañeros. Posiblemente en algunos de estos chicos, digo chicos porque yo también ya soy un chico grande, los semilleristas quizás posiblemente por ahí se sienten o se han sentido así, ¿no? Que tal vez entre sus propios compañeros han sentido este castigo, no sé. Así es, y no solamente entre los compañeros, sino a veces entre los profesores. Entonces, cuando los profesores los identifican que hacen parte del semillero, ah, los Pues, conductistas. Le mandan las indirectas, ¿no? Ese tipo de cosas no debería pasar, pero se evidencia. Entonces sí siento que es mucho como del estigma que hay. Yo siento que el conductismo es como la piñata a la psicología, todo el mundo le da palo, pero sin fundamento, sí, sin fundamento, no se conoce bien el enfoque. Pero, insisto, igual que los divulgadores que nos pintan como sectas, hay profesores que nos hacen quedar muy mal. Porque todo es control y sobre todo control aversivo. Y el profesor que haga control aversivo no entendió un carajo del análisis de la conducta. Porque el conductismo explica, el control aversivo explica el castigo, pero nunca lo promueve. Esa es mi pelea y la pelea del señor Ratola ahí con los pedagogos de TikTok que se hizo viral últimamente. ya en un momento entrará Ratrol a por ahí Ya viene, ya comentar, ya en un momento que vaya calentando. viene. No, Ay, pero mira, un poco manteniendo esta parte de lo que conversamos, creo que también pasa porque algunos docentes puede que vienen de escuela antigua, donde tal vez incluso, como dices, ¿no? El conductismo viene con tecnicismos, quizás más práctico era ver la conducta de otra manera, de una forma más sencilla, más,
no sé, práctica, como hoy en día en el mundo en el que vivimos también nos hace ver las cosas, ¿no? Sí. El inmediatismo, ¿no? Entonces, ¿para qué demorarme todo el tiempo que tengo que demorarme en explicar algo que incluso hasta para mí es complejo entender? Entonces, vamos a verlo por este lado. Entonces, creo que también tiene algo que ver un poco esa parte, Sí, ¿no? de hecho, Skinner mencionaba en el libro sobre el conductismo que uno de los grandes errores de los analistas de la conducta es que no eran capaces de bajar el lenguaje para que la gente de a pie, la gente del sentido común lo pudiera entender, sino que se vuelve una cosa de nicho, como tú estabas diciendo ahorita, ok, pues los semilleristas se sienten a gusto, pues entre semilleristas porque pues ahí nos entendemos todos. Un reto que nosotros hicimos dentro del semillero fue un evento que llamamos Conductismo al Parque. Bueno, aquí en Ah, Bogotá hay una cosa que se llama Rock al Parque. Buscaban popularizar gratuitamente el rock. En fin, hicimos conductismo al parque. ¿Para qué? Para poder divulgar el análisis del comportamiento de una forma sencilla, desde juegos. Ya hay muchos juegos, muchas dinámicas que se pueden explicar desde el análisis del comportamiento. Entonces, hicimos como una especie de feria en términos de economía de fichas y ahí nos hablamos con otras instancias de la universidad, dimos algunos premios y los puntos eran reforzadores. Bueno, y eso les ayudó muchísimo a muchos a entender cosas del análisis del comportamiento. Entonces yo siento también que el reto es bajar un poquito, o sea, una vez ya entendemos todos los tecnicismos, ¿cómo podemos bajarlo para poderlo divulgar? Que es un poco también lo que yo trato de hacer con el canal de YouTube con TikTok, ¿no? Que de hecho, ahorita que mencioné al señor Ratrol, pues es justamente el Ratrol es esa contraparte, ¿no? Que me dice, no hable con tecnicismos, es como lo que estábamos hablando ahorita es que no hable con tecnicismos, aterrícelo a la gente para que lo entienda. Muchas veces me dicen, profe, yo a usted le entiendo más como Ratrol que como profe. Pero es por eso, porque Ratrol lo aterriza un poquito más a la cotidianidad. Ese es nuestro reto. no, y eso ahorita que lo mencionaste, pues me hace acordar las épocas, cuando te digo, ¿no? Que empecé a llegar a ti, a través de YouTube, combinaba un poco, ¿no? El lado lúdico, por así decirlo, de Ratrol, con el lado técnico, que en este caso es el que tú promueves, ¿no? Y sí, o sea, facilita el, como tú dices, aterrizar los conocimientos a Ujú, una persona de a pie que no necesariamente tenga que estar inmersa en la psicología, porque yo en ese momento no estaba tan decidido si empezar, porque esta es mi segunda carrera. Entonces yo ujú. decía, empezar de nuevo una universidad, yo ya era Sí, mucho mayor, toparme con chicos más jóvenes, cómo me iba a sentir, pero entender conceptos como tú los explicabas, pues era parte de ese, ok, sí, vamos a hacerlo. Entonces, ok, así como tú, otros muchos más me permitieron tipo aventurarme, ¿no? A la carrera como tal, ¿no? Y bueno, re acá bien, está hoy ya próximo, ya un año más y ya vamos terminando, pero qué chévere. es así, ¿no? Que aterrizar los conocimientos creo que es la mejor manera de que uno pueda, pues, decir, ok, sí, no, no soy tan raro, no sé. Total, de hecho tuve dos experiencias maravillosas, una recientemente y otra hace 3 años. Tuve la oportunidad de ir a Madrid, a la ciudad de Madrid, y allá pues visité el zoológico de Madrid. Y lo que pasó allá, bueno, tenían un show de delfines y demás, pero la forma en que ellos explicaron por qué los delfines saltaban en los aros y hacían todas esas piruetas y demás, lo hacían con los términos técnicos del análisis del comportamiento, sin disfrazarlos. Una forma de educar mientras se estaba viendo el show. Entonces decían, bueno, ven al entrenador, ven que tiene una banderita roja, eso se llama un estímulo discriminativo. Cuando el delfín lo ve, el delfín Wow. discrimina y hace el salto, lo que conocemos como conducta operante. Miren cómo el entrenador le da una croqueta al delfín. Eso es un reforzador positivo. O sea, así, ¿no? Y en enero de este año tuve la oportunidad de ir a un parque aquí temático en Colombia que se llama Panaca, sobre fincas, sobre animales de finca, de granja. Y también hicieron lo mismo con un show de caballos, lo mismo. Aquí podemos ver el estímulo discriminativo que le indica al caballo que tiene que hacer un brinco del obstáculo y aquí le estamos dando aquí un pedazo de paja que sería el reforzado, pero todo con los términos
del análisis de la conducta. O sea, cuando uno ve en contexto ese tipo de divulgación, ese tipo de educación, me parece que es el reto que tenemos los analistas de la conducta en este momento de la historia. Para no quedarnos en nicho. Entre Claro, conductistas, pues nos entendemos, pero qué chévere poderlo divulgar de esa forma. no, o sea, ahí tienes público de todo tipo, o sea, no es solamente el que estudia la Sí, carrera, o sea, sí. Y y la razón por la cual lo decían así era porque, tranquilos, estos shows no tienen ninguna clase de maltrato, porque todo se basa en reforzamiento positivo. O sea, como como para punto, esa. Sí, o sea, ese es el camino, yo creo. Ese es el camino. qué bueno. Pero mira, ahora justo un poco, hablando, manteniendo el tema del conductismo, llevándolo al tema del contextualismo. Por ahí un poco escuchaba, ¿no? Que en ocasiones es visto de que el contextualismo, o en todo caso el contextualismo funcional como tal, es una manera refinada tal vez de hablar del conductismo y quizás un poco más aterrizada para la generación actual. No sé si tú compartes esto o cómo lo ves cuando por ahí escuchas este tipo de denunciados, ¿no? Bueno, no sé, bueno, digamos que no podría hablar mucho al respecto porque no conozco mucho del contextualismo funcional, debo Ujú, confesar, simplemente conozco la teoría de los marcos relacionales y he visto alguna que otra conferencia del doctor Hayes, pero hasta ahí. Yo diría que no es una forma de hablarlo refinado, es que es otra visión. Mm, Claro, que toma como base el conductismo radical, pero habla ya de otras cosas. Siento yo, es como decir que el interconductismo es una forma más amplia del conductismo radical. No, el interconductismo es el interconductismo, el contextualismo es el contexto. O sea, es una visión, una corriente distinta entre los mismos conductismos. No me atrevería a decir que es la refinada o que rescata, no, simplemente es otra forma. Es como decimos aquí en Colombia vulgarmente, es un rancho aparte que se montó Hayes. Y mira, yo en este momento de la historia me estoy inclinando más hacia una perspectiva que se llama síntesis experimental del comportamiento, que tú lo leíste en mi perfil, porque ujú, ahí dice que yo he hecho ahí en el semillero investigación cuantitativa y cualitativa. Desde el conductismo radical, yo no puedo hacer investigación cualitativa. Yo no, actualmente estoy haciendo una investigación correlacional en psicología del consumidor. Psicología del consumidor se maneja mucho la parte experimental y correlacional. Las correlaciones nos permiten hacer estrategias pues de marketing o de diferentes ámbitos. Pero una investigación correlacional tampoco es posible ni desde el interconductismo, desde el contextualismo funcional, ni desde el conductismo radical, casi ningún tipo de conductismo, salvo la síntesis experimental del comportamiento. Entonces yo todo el tiempo me identifiqué con el conductismo radical, pero cuando comencé a montar esta investigación, toda la epistemología me decía, no se puede, no se puede, no se puede. Pero la postura del doctor Rubén Ardila, que orgullosamente es colombiano, infortunadamente pues murió hace un año, nos dice, mire, si usted quiere encontrar las relaciones funcionales, no hay que quitarle valor a las otras métodos o enfoques de investigación. O sea, podemos hacer investigación cualitativa para más o menos explorar qué están hablando las personas. Ahorita lo que hablamos de conducta verbal, lo importante que es en la cultura y para entender muchas cosas. Entonces, ok, analiza el discurso. Una vez que analice el discurso, identifique variables, en esas variables correlaciónelas, y una vez las identifique esas correlaciones, ahí sí lleve esas correlaciones, llévelas como una variable para poderlas manipular y poder sintetizar toda esa teoría que hizo ese recorrido cualitativo, cuantitativo en el análisis experimental. Esa es la síntesis experimental del comportamiento. Me parece una postura sensata, ¿sí? Pero no me atrevería a decir tampoco que la síntesis experimental es la evolución del conductismo radical. No, es otra cosa aparte, es distinto. Es así como claro. mi respuesta. Son simplemente corrientes dentro del conductismo, diferentes caminos que tú puedes coger y ya.
Es algo como lo que también en algún momento María Jesús Frochan pues mencionaba, ¿no? Cuando en un debate la pusieron Ujú, también frente a contextualistas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. ¿Y a quién todavía le preguntan o le piden decir si es que el contextualismo es algo más refinado que el... No. O sea, claro, separar cada cosa por lo que es, ¿no? Por cómo se ve, cómo trata en este caso a la persona, por último, si es que no queremos ver a la conducta como tal, sino al ser humano como es que lo tratan, ¿no? En este caso el conductismo desde su perspectiva y el contextualismo funcional, como en este caso lo mencionas, ¿no? El tema de los marcos relacionales, igual, el tema del lenguaje, mucho foco en eso lo hace, ujú. ¿no? Entonces, para poder por ahí, pues, diferenciar un poco y no mezclar y cada quien se mantiene dentro de su enfoque, ¿no? Y Sí, justo, digamos que hay la particularidad es que está dentro de los conductismos porque comparte o como común denominador está la cuestión de la conducta como interacción. O sea, todos los conductismos, independientemente que tengan variables cognitivas, biológicas, sociales, cualitativas, cuantitativas, contextuales, lo que tú quieras meterle ahí, todos están de acuerdo con que la conducta es interacción y por eso están dentro de los conductismos. Sí, no, que ninguno de esos contempla, aunque hablé de variables cognitivas, ninguno de esos contempla la cognición como un proceso interno que causa la conducta. Entonces, no, pues simplemente tú vas conociendo los conductismos y, como diría el doctor Rives, bueno, tiende como a mirar a ver en qué posición eh, va tomando, ¿no? Con el tiempo. Uno se va transformando, de reconocer que de pronto, ay, me equivoqué con esta posición y ahora tengo esta otra. ¿No? Como decía, Rives dice como que a mí no me gusta leerme porque me desconozco. Y eso está bien, o sea, la cuestión de que uno va avanzando, va cambiando y va cambiando de perspectiva es importante. no, y en ocasiones le he escuchado a Rives decir, ¿no? Cuando me han preguntado algo sobre mi libro, yo no me acuerdo haber escrito eso. Sí, Entonces, sí, es como que vas mudando, vas evolucionando y claro, o sea, sí, sí, es como que el libro es una foto de ese momento de lo que estamos trabajando, ¿no? Claro, sí, va a depender si te mantienes en eso o no, o avanzas. Creo que total. avanzar es el camino, o sea, es la manera, ¿no? Sí, Ahora, exacto. Y no quedarnos ahí, ay, es que uno es mejor que el otro, uno es menor que el otro. No. Como hacen algunos colegas de llamarle al psicoanálisis, circoanálisis, esa cosa, ese tipo de discusiones y de comentarios eran muy populares por allá en los años 70, pero en 2026, o sea, de verdad que uno dice, pero ¿en serio? y ahora mira que justo mencionamos un poco el tema de los enfoques, te preguntaría, ¿no? Muchos de estos enfoques que actualmente se manejan, terapias, teorías, tienen distintos tipos de bases. En este caso, utilizar el conductismo como una base, ¿qué ventaja le brinda a un psicólogo en general de distinta rama que pueda elegir, ¿no? Sí, bueno, algo de tu expresión, no sé si que quiero aclarar y que lo he aclarado en otros videos, y es que he escuchado mucho eso de que el conductismo se utiliza, que yo utilizo el conductismo, o yo puedo utilizar el conductismo. No, tú no puedes utilizar el conductismo. El conductismo es una perspectiva, como un paradigma dentro de la psicología para tú poder estudiar el comportamiento. Es como decir que yo uso el empirismo o uso no, la teoría crítica. No, yo no uso la teoría crítica, simple asumo esa postura para explicar algo en particular. Entonces, el conductismo, desde esa perspectiva, si yo asumo el conductismo, es para explicar el comportamiento, los fenómenos de una determinada manera. ¿Sí? Entonces, no lo puedo utilizar. Entonces, ¿por qué considero que es sensato abordar esa perspectiva? Porque se queda con variables que uno podría, o con relaciones que uno podría modificar para evidenciar cambios que son tangibles. Diría yo que esa es como la ventaja que tiene el análisis de la conducta. Porque, por ejemplo, otras perspectivas, vamos a poner, por ejemplo, psicología cognitiva, pues sí, nos pone la variable de la memoria, pero tú cómo manipulas la memoria. Además, ¿qué es la memoria? No se puede. No, el análisis del comportamiento nos pone sobre la mesa variables que en efecto sí podemos manipular, que sí podemos considerar, que podemos medir y que puede ser un poco más preciso
para las explicaciones. Siento que las explicaciones son un poco más sensatas dentro del análisis del comportamiento. Insisto, sin quitarle validez a la otra, solamente que es un marco que considero que es más, que es sólido y que nos permite explicar el comportamiento de una forma sensata y válida. Es cierto, en ese caso sí. Y gracias por ahí por la corrección, porque, bueno, yo igual entiendo que cada uno de estos espacios que llego a tener termina siendo un aprendizaje, o sea, no solo para mí, sé que quizás los que nos vean pues lo van a entender de una manera también, o sea, lo van a entender de esa forma, ¿no? O sea, no utilizar el conductismo, sino, claro, asumir esta postura y pues, claro, vas a tener ciertas ventajas en el sentido de cómo vas a entender y explicar el comportamiento que estás observando o que uno mismo está teniendo, ¿no? Pero bueno, eh, un poco llevando ya al lado, no técnico, pero sí, digamos, si alguien como estudiante quisiera comenzar a sumergirse en lo que es el conductismo, que no se trate de Skinner, ¿qué tipo de literatura tú recomendarías, por ejemplo? Absolutamente y definitivamente el libro de Principios del Comportamiento del doctor Richard W. Malott. Definitivamente, ¿no? Porque eh, pues he tenido la fortuna de conversar con él y cruzar algunos correos y estoy muy agradecido con él porque de una u otra forma también, ahí entre paréntesis, fue uno de los primeros que promocionó a Ratrol. Cuando apareció el primer video de Ratrol, Richard Malone lo elevó. Pero ¿por qué Richard Malone? Y ahora por qué él apoya a Ratrol? Porque el estilo de escritura de Richard Malone es muy del humor, o sea, él es muy sarcástico. Entonces, él explica las cosas y va botando chistes en la escritura, ¿no? Entonces, él tiene una cosa, por ejemplo, que dice, ¿quieres entender qué es conducta? Haz el test del hombre muerto. Y uno dice, pero ¿cómo así el hombre muerto? Dice, mire, si lo puede hacer un muerto, entonces no es conducta. Y dice, pero pues obviamente, no, pero póngale cuidado. Por ejemplo, ¿un muerto puede usar gafas? Sí, un muerto usa gafas. Ok, entonces eso no es conducta. ¿Cómo así? ¿Un muerto usa traje? Sí, un muerto usa traje. Listo, entonces eso no es conducta porque lo está haciendo un muerto. Entonces, ¿qué es conducta? O sea, un conductista no estudia que la persona use gafas o que use traje. Un conductista estudia por qué utiliza gafas y para qué utiliza gafas en ese contexto en particular. Cuando tengo en cuenta eso, eso es conducta. No es la conducta observable. Un muerto hace cosas observables, pero no es conducta. Entonces, mira, solamente con una cosa así, con una metáfora de esta naturaleza, el hombre explica lo que es conducta, sin ponerse a decir, mira, que la relación funcional entre una contingencia y una operante, no, nada de eso, te lo explica así. Entonces, ese libro es buenísimo porque tiene ejemplos de esa naturaleza, tiene ejemplos de experimentos que él ha hecho con niños autistas, con muchas cosas. Entonces, ese libro, brutal. Me atrevería a decir que para introducirse es mucho mejor ese que el de Principios de Aprendizaje y Conducta de Michael Domjan, porque el de Domjan ya tiene más tecnicismos. Pero el de Richard Malone es exquisitamente hum- con un humor muy fino y muy didáctico para las personas. Principios de comportamiento de Richard Malone y el otro apellido del autor es Kohler, Malone y Kohler. Claro, y justo esto que tú mencionas ahora vuelve a traer el hecho de poder aprender a través del humor, ¿no? O educar a través de, fuera de no sé, de esta rigidez que en ocasiones uno puede decir, no, el tecnicismo tiene que ser así, no, o sea, Ujú. verlo de una manera distinta, aprender de una manera distinta que sea más atractiva para los estudiantes que es chicos entre 18 y 25, pues hay que ver la manera de cómo atraerlos, ¿no? Y si por ahí uno tiene el interés y encuentra que hay tecnicismos, es como que a veces dice, no, mejor no, pero en serio, ahora que lo mencionaste, pues te agradezco bastante porque nunca había escuchado este libro y es la primera vez y bueno, será motivo para ir buscándolo. Por supuesto, recomendadísimo. Es espectacular. Genial. Bueno, Andrés David, aquí en esta parte de la entrevista quisiera saber si por ahí estaría Ratrol.
disponible porque habrían algunas Ah, miremos, a preguntas ver, toca que mirarlo, a ver. si está, A ver si está por ahí, no, eso miramos. A ver a qué, ver, a ver, ¿verdad? Miremos a ver si lo tenemos por acá. Creo que sí, por ahí. Ah, mírelo, ahí está. hola, ¡Hola! ¿Cómo estás, Ratrol? ¿Me llamabas? ¿Sí? Bueno, Bueno, cuéntame, cuéntame, soy todo oídos. primero que nada, en esta parte, pues te doy la bienvenida porque, bueno, estás recién ingresando al camino contextual del día de hoy en este episodio, así que bienvenido, Ratrol. Oye, pero ¿por qué se mueve la cámara? No entiendo. ¡Conductista! Ya, ahora sí, ya, Bueno, cuéntame. bueno, Ratrol, te ¡Oh! comento. Mira, te ves tú. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Mira, Ratrol, habíamos preparado algunas preguntas para ti, así que, no sé, espero que puedas, dentro de todo tu conocimiento, tu sabiduría, pues ayudarnos a responder lo siguiente. A ver, por ejemplo, Mm. ¿por qué crees que hay psicólogos que hablan de curar heridas, niños o niñas interiores, o explican que uno se comporta de un modo porque su antepasado era así? Pues fácil, porque las pendejadas y la charlatanería es lo que triunfa en Internet. ¿Cuándo has visto que se viralice a alguien hablando de contingencias y de relaciones funcionales? Nah, lo que se viraliza es la pendejada. Así que pues bueno, si te viraliza y te genera dinero, pues hablemos de niños interiores y ¿qué más? ¿Qué más hablan? De De los antepasados test de que... animalitos. ¿Quién eres, Winnie Pooh? Pendejos. Bueno, Ratrol, acá tengo una segunda pregunta. A ver, ¿cuál crees que es la pseudoterapia o pseudotécnica que más daño le hace a la psicología? Justamente las constelaciones familiares, yo siento, porque hablan de cosas del pasado y de energías y de no sé qué. Bueno, todo lo que se disfrace de ciencia me parece que es dañino, porque al carecer de explicaciones válidas, no podría, digamos, tener una solución sensata para las personas. Creo que eso de constelaciones familiares, todo lo que hable de energías, programación neurolingüística, todas esas cosas, ¡bah! ¡Guácala! Tenemos que Bueno, ir siempre hacia la psicología basada en evidencia, mucho mejor. Más coinc- confiabilidad, más validez. Ay, no entiendo esta cámara. ¿Si ves que se mueve sola? coincido totalmente con lo que dijiste hace un momento, Ratrol. Todo lo que Mm. aquello que no se acerque a la psicología basada en la evidencia es aquello a lo que nos deberíamos abocar como psicólogos, indistintamente de la rama que elijamos. Pero bueno, tengo la última pregunta para ti, Ratrol, para que ya no te estés mareando con la cámara. ¿Te No parece? entiendo por qué se mueve esa cámara. Yo no estoy haciendo nada. Mush. A ver. Bueno, luego refuerzas a tu o castigas a tu conductista. Mm. Vale, Ratrol. A ver, ¿qué le dirías al estudiante que tiene Ah, miedo de decir que es conductista para que no lo vean como, no sé, el bicho raro, el aburrido, en la universidad, en las aulas o en la calle, incluso en la familia? bueno, si es conductista en la universidad, pues si es un bicho raro. Ay, no, mentiras. Pero no mentiras. A ver, no, no, sí es un bicho raro. Pero, ¿cuál es la razón de tener miedo? Si eres un bicho raro, ese justamente es el agente diferenciador y no ser más uno más de la cuchada, más uno de la manada. Ser único puede ser una ventaja profesional y competitiva. Así que si te sientes un bicho raro, sácale provecho. ¡Ánimo! Exponte. Esa es, digamos, la mejor cura ante los miedos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ratrol, por tus palabras. Realmente creo que muchos de los que nos vayan a poder ver, pues van a sentirse
más fortalecidos, más reforzados con lo último que has dicho, ¿no? Así que adelante, seamos bichos raros en la universidad. ¿Eso es? ¿O es que acaso un conductista que maneja un títere de una rata? No me vas a decir que eso te parece muy común. ¡Claro que es un bicho raro! Pero si no fuera un bicho raro, no estaría en esta entrevista. Míralo de esa forma. Y algo ya Así para de... Ya es bueno, rata. cierto. Es muy cierto lo que dice la rata. No, y algo que había estado por ahí revisando fue la historia, que creo que es el lado, no sé qué tanto humano, pero sí en el sentido de que nos acerca más ese lado sensible, que la historia que tiene Ratrol, ¿no? Cómo llegó, cómo tú mismo lo creaste, incluso lo que comentabas sobre tu tío, me parece, que no llegó a verlo y realmente creo que pues, te lo deben haber dicho, él estaría muy orgulloso de todo el trabajo que vienes haciendo a partir de eso. Absolutamente. Sí, esto es fruto de una tesis de pedagogía de mi tío, que él buscaba que la educación fuera agradable, ¿sí? Él lo hizo más desde la perspectiva constructivista y yo ayudé un poco a asesorarlo desde esa perspectiva. Y lo que él decía era que el profesor se debería transformar en un clown. Estaba así como muy influenciada por esa historia de Patch Adams, ¿no? De que el médico debería ser más humano y sobre todo utilizar el humor para curar a las personas. Entonces él decía, no veo aulas, sino veo jaulas de clase, jaulas. Entonces debería el profesor ser un clown y transformar la jaula en algo que sea de libertad y de diversión y de humor. Y yo decía, "Oh, no, maravilloso es porque él trabajaba con niños y trabajaba en música, entonces chévere, pues chévere hacerlo lindo y fácil hacerlo así, pero hacerlo con psicología en educación superior sí está como complicado. No me decía, no, pero cuando tú lo encuentres sí se puede, pero cuando tú lo encuentres va a ser teso. Entonces la reforma que yo le dije era, ¿será que meto los títeres? Yo con él fui titiretero en mi juventud, digamos en mi adolescencia, en mis veintes, hacíamos recreación con títeres. Y entonces dijo, no, le dije, ¿cómo hacerlo? Dijo, no, no te voy a decir, o sea, yo sí podría decirte, pero quiero que encuentres tu sello. Y cuando lo encuentres va a ser brutal. Y bueno, duré un año pensando eso y hasta el 4 de junio saqué un primer video. El 4 de junio, curiosamente, fue cuando él entró a la UCI por cuestiones del bicho que nos afectó en 2021. Y en esa época yo hacía como dos videos seguidos y yo lo programaba. Entonces, uno salió el 4 de junio y el otro iba a salir al martes 15. Y el martes 15 falleció él. Y el que salió el martes 15 fue un video que se llama La cuna de Skinner, que es el que te digo que el doctor Richard W. Malo revisa y fue el que impulsó, digamos, como la aparición de Ratón. Entonces, originalmente sí fue construido desde la perspectiva constructivista, desde el aprendizaje significativo de Oswell. Ya después yo le fui metiendo análisis del comportamiento a la creación de Ratrol. Me leí la parte de literatura de conducta verbal. Y Wow. de lo que dice Skinner allí de literatura en conducta verbal es Ratrol. Es decir, no voy a hacer spoiler, pero ahí está el espíritu de Ratrol en ese capítulo de literatura de conducta verbal. Entonces ya tiene ya más elementos. Y pues Ratrol entonces va a representar básicamente a dos tipos de personas de mi canal. A mis estudiantes, que es el que dice, no, bueno, pues miramos a ver cómo lo dice el señor Ratrol. ¿Cierto? A ver. Entonces diría, no hables enredado, conductista, ¿no? Ese es el estudiante, ¿sí? Y representa también a lo que me dicen mis haters, ¿sí? Lo que digan mis haters. Entonces,
Hay unos que dicen, ay, es que usted metiendo un títere, usted le quita la seriedad, la análisis del comportamiento y no, bueno, pues la gente que siente que un títere es muy infantil, yo lo que les digo es, se sorprenderían mucho si es, ahorita que veo ahí manga en tu pared, yo les digo, se sorprenderían mucho con algo como el hentai, que son dibujitos animados, pero no son necesariamente para niños, ¿no? Entonces, no porque sea un títere es para niño, ¿no? Entonces, Ratrol, yo no podría decir las groserías que dice Ratrol, me quitan la tarjeta profesional, pero Ratrol sí. Sí. Entonces, tiene esa particularidad, ¿no? Además, gracias a Ratrol, por Ratrol es que estamos en esta entrevista, él mismo lo dijo, así lo dijo, por Ratrol estoy en Alamoc. O sea, no es por Andrés, es por la posibilidad, lo que he hecho con Ratrol. El BF Skinner revisitado, estuve en el segundo capítulo, fue por Ratrol. Ahorita me invitaron a hacer otro capítulo del libro, estoy fue por la cuestión de rato. Por eso digo en la presentación que me ha ayudado a construir redes académicas investigativas. Recientemente, bueno, yo le había enviado un video que hice en homenaje a Skinner, se llama El legado de Skinner. Se lo envié por molestar, ¿sí? A la doctora Julie Vargas, por O a molestar, ¿sí? la hija En Skinner. ResearchGate, a la hija de Skinner, ¿ok? Se lo envié por allá en 2023. Me respondió en octubre. Sí, en octubre me dice, gracias, lo he visto con mi esposo, gracias por el homenaje que has hecho de mi padre, se lo voy a compartir a la Fundación Befesqui. Y a la par de eso, hice una red académica en Alamoc con el doctor Andrés Pérez García. Y él también me vincula a la Fundación B.F. Skinner y va a aparecer un artículo sobre Ratrol en la revista Operans de la Fundación B.F. Skinner. Pero Wow. Por Ratrol, no, no por el Andrés psicólogo del consumidor. Entonces, mire, a mí sí que me diga, he recibido comentarios de Richard Malott, que no es cualquier, o sea, no es cualquier persona ahí aparecida, ¿no? De Sigrid Glenn, de Julie Vargas, de varios autores de aquí del análisis del comportamiento aquí en Colombia, el hecho de estar en la... Mira, ya con eso yo ya bajo tranquilo al sepulcro. Entonces, que una persona X, un hater en YouTube me diga, ay, usted utiliza un títere, debería ir al psicólogo, usted es un terian, usted le quita sería el análisis del comportamiento. Mira, o sea, eso se nota que es simplemente por destruir, no aporta nada. Gracias al títere he podido lograr varias cosas. Y mira, Andrés David, acá has dicho muchísimas cosas. Me faltaría tiempo para poder un poco tocar cada una de ellas, pero quiero rescatar algunas. Por ejemplo, lo que mencionaste es lo de Patch Adams. Es una de mis películas favoritas. Me gusta mucho en el sentido de cómo él cambia, ¿no? Ese paradigma de cómo era la medicina en esa época, cómo la humaniza, cómo a través de la risa, el humor, busca aliviar, de cierto modo, pues ese sufrimiento llamada enfermedad en muchos casos, porque son médicos, no hablamos nada de psicología ahí, en ese sentido, pero a mí es una película que particularmente me toca bastante en ciertas escenas, ¿no? Cuando él pierde a la novia y por ahí es como que él quería, pues, tipo, acabar con su vida, pero es como que algo lo detiene y es como que un Mm. nuevo punto de inicio, ¿no? Y es algo que personalmente, pues, a mí me toca bastante esa parte y me inspira. Otra cosa que por ahí mencionas, ¿no? El hecho de que por ahí puedan haber personas que puedan, no sé, más que construir, destruir. No sé, yo creo que, o sea, más que juzgar, que no es nuestra labor como psicólogos, nosotros no estamos estudiando para juzgar ni para estar señalando a las personas, sino simplemente para entender y por ahí aportar. Yo creo que sí, o sea, van a haber personas que, bueno, como lo mismo que dijimos de sectas, ¿no? O sea, van a haber ciertas personas que tal vez con un poco más de rigidez vean esta profesión o esta perspectiva que es el conductismo y, bueno, se va a entender tal vez por muchas cosas, ¿no?
pero yo creo que todo lo que has venido haciendo desde que he podido llegar a tu contenido, sí, en parte puedes, como tú dices, ¿no? Es eh, gracias a Ratrol, pero no quiero quitarte mérito porque mucho de lo que es Ratrol es Andrés David. Y de verdad, o sea, desde uno de esos fans que a veces uno puede tener, créeme que aportaste bastante a lo que hoy en día puedo yo ser. En serio, así que nada, solo te puedo agradecer. Un poco como que me toca esto, pero es la parte humana que tenemos nosotros como psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco para ir finalizando, tengo una dinámica en Camino Contextual, donde pues mis entrevistados dejan una pregunta para el siguiente entrevistado. En Sí. este caso, tengo una pregunta que viene desde Brasil, es lo que te puedo decir. Y es la siguiente. Mm, si hay una, pensando que tal vez puedas tener una pareja o si no, eligiendo a alguien importante en tu vida, una amistad o un familiar, imagínate que con esa persona llegas a una edad muy avanzada y están celebrando tu cumpleaños. Estando en esa reunión de cumpleaños, ¿qué sería lo que te gustaría que esa persona hable acerca de ti cuando gran parte de tu vida pues ya se fue y lo que estás haciendo es celebrando tu vida? ¿Qué me gustaría que hablara sobre mí? Sí, esa persona que para ti es importante. Wow. Bueno, hay varias cosas que me gustan siempre de mi vida actual, incluso voy a ponérselo de mi vida actual. Yo siempre le digo a la gente que me encanta la banda británica Queen. Y me ha parecido muy bonito y muy curioso que la gente, por ejemplo, escucha alguna canción de Queen y me dicen, ay, me acordé de ti, porque escuchan a Queen. Entonces, conectándolo con esa pregunta, por ejemplo, eso, o sea, por ejemplo, que mientras la persona esté hablando, que esté sonando Queen, me parecería mágico el asunto. Dos, no, mira, y esto va a sonar, parece como muy libreteado del conductismo, pero más que diga lo que yo hice, más bien que comience a decir los momentos en los que interactuamos, los momentos más significativos en los que interactuamos esa persona y yo, y cómo lo recuerda. Cuando yo he escrito cuentos, que ahorita tú lo leíste ahí en el perfil, mira, yo escribo cosas sobre diferentes temas, sobre religión, sobre la política, muchas cosas, pero una cosa es como yo lo escribo y otra cosa es como lo interpreta la gente, porque la gente lo interpreta de acuerdo a su propia historia de aprendizaje. Esto es muy interconductista. Está perfecto. Entonces, los lectores se vuelven autores de los libros. O sea, el autor no, o sea, el autor lo escribe, pero el que lo interpreta, el que lo imagina, el que, o sea, es el que lo lee. Entonces, por eso digo, la persona que hable de mí, que hable de las interacciones que tuvo conmigo y cómo las sintió y cómo las vivió, eso me parece que es lo máximo. Además, porque un dato curioso es que yo siempre vivo pensando en mi muerte, no porque me quiera matar, claramente, sino porque me parece que la muerte es como ese trascender de la vida, lo que le da sentido a la vida, que yo pueda morir y que sigan hablando de mí, me parece que es mágico. Entonces, que hablen de la interacción me parecería espectacular. Qué bonita respuesta, qué manera de cómo manejar la pregunta, porque sí, o sea, eh, cuando esta persona formuló la pregunta, pues me hizo mucho, me tocó mucho, porque es, claro, imaginarte todo lo que has podido vivir, porque claro, entre comillas, somos jóvenes, por así decirlo, nos Sí, queda muchísimo más, ¿no? Y todo aquello que uno puede interactuar con otras personas, pero solamente pensar en una sola persona, que para esa persona sea especial, pues o sea, me tocó bastante por el hecho de imaginarte todo aquello que podría decir, ¿no? Así que qué sí. bonita respuesta. Pero bueno, dicho esto, te invito a dejar tu pregunta para la siguiente persona. Que bueno, la premisa es, ¿no? Que se va a tratar.
de alguien que maneja, pues, bueno, que trabaja con psicología basada en evidencia científica. Ok. Pues sí, ¿cuál sería el mensaje para los futuros, los psicólogos que están estudiando en este momento? O sea, los psicólogos en formación, ¿cuál es el mensaje para ellos para que tengan una visión ética y respetuosa Claro. de la psicología y de las diferentes perspectivas en psicología, sin llegar a satanizar ninguna? No sé si me hago entender. O sea, ¿cuál es el mensaje para esos psicólogos para que su quehacer sea ético y respetuoso de las diferentes perspectivas en psicología? Eso es. Genial. Bueno, se la haré llegar. Creo que estaremos con esta persona la siguiente semana, si las contingencias lo permiten. Sí, de Pero acuerdo. bueno, finalmente, Andrés David, eh, te invitaría a dejar un mensaje, así como tú, bueno, lo estás haciendo en tu pregunta, pero un mensaje en general para los estudiantes universitarios de mitad de carrera, o incluso los que inician la carrera de psicología o los que ya están terminando, que pues puedan llegar a este camino, a este episodio contigo. No sé qué Ok. mensaje podrías dejarles. El mensaje que siempre le dejo a mis estudiantes es: no coman cuento, es decir, no crean en todo lo que les enseñan. No porque lo diga un profesor, no porque esté en un libro, no porque esté en un artículo, no porque lo diga un divulgador que tenga 1.000 o 1.000.000 de seguidores, necesariamente es cierto. Entonces, indaguen, vayan más de la primera información, lean muchísimo y sobre todo sean muy críticos. Justamente la razón de ser de Ratrol es el pensamiento crítico, o sea, no come cuento. Hay que ir más allá, hay que ser muy críticos. Si hacen eso, créanme que van a tener un agente diferenciador en la vida profesional, porque desgraciadamente lo que uno se encuentra en el común es simplemente lo primero que encontraron en la IA y eso es lo que votan. No, sean muy críticos, muy, muy críticos. Eso es la clave para ser un buen profesional. De alguna manera, trayendo lo que estábamos hablando hace un rato, seamos bichos raros. Sí, tal cual. Vean diferencia. No le teman a ser un bicho raro, exactamente. Es que el señor rato lanza sus verdades, ¿no? Uy, genial. Ahí se fue. Uy, no te Ay, veo por la cámara. se fue la cámara. Ratrol seguro Ay, sí, metiendo. ahí está. Pero bueno, Así es. nada, pues Andrés David, de verdad, ha sido un honor para mí tenerte. Es como, por ahí lo estaba pensando, es como ese, esa versión de César, por no hablar de niño, esa versión de Cés que tiene enfrente a alguien que pues es una referencia en el sentido de que lo vio desde años atrás y tiene hoy la oportunidad de poder entrevistarlo, poder hablar con él un momento y notar de que es tal cual como lo ven con los contenidos y esa versión mía pues realmente hoy día ha estado a tope, de verdad. Y te agradezco No, mucho, Andrés David. no, muchas gracias, me honra mucho tus palabras. Siento que no merezco tanta, tanta amabilidad en eso, pero lo valoro muchísimo, de verdad. Para mí ha sido un honor compartir contigo. No sabes lo reforzante que me resulta que me digas que, pues, que yo haya inspirado o que haya influenciado un poco tu formación y que hayas podido aprender algunos conceptos enredados del conductismo. Entonces, me honra mucho y muchas gracias por estar aquí. Fue un placer conversar contigo y compartir pues con tus seguidores esta información. Listo. Pues bueno, nada chicos, nos estaremos viendo en otro camino, en otro episodio, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao. Gracias.